Hay noches en las que el silencio no es solo ausencia de ruido, sino un puente hacia algo que no se ve, pero que se siente como una vibración suave en el aire, como si el espacio mismo respirara. Es en esos momentos, cuando la mente se detiene apenas un instante, que uno puede sospechar que hay un lugar, o más bien un estado, en el que todo lo que existe está unido. Algunos lo llaman el campo cuántico, otros la matriz original. Jacobo Greenberg lo veía como una red invisible, un entramado perfecto en el que cada pensamiento, cada emoción y cada partícula del universo están conectados. Y lo más inquietante es que no necesitas viajar a ninguna parte para entrar allí, porque según él, ese campo está aquí ahora, tocándote, conteniéndote y esperando a que lo notes. Imagina que todo lo que ves, tocas y escuchas no es más que una capa superficial, que la mesa, la habitación, tu propio cuerpo, son apenas fragmentos visibles de algo mucho más vasto, extendiéndose más allá de tus sentidos. Jacobo creía que si aprendías a enfocar tu atención de una forma precisa, podrías atravesar esa capa y acceder al tejido que lo sostiene todo. Y una vez allí, no serías un observador pasivo. Podrías interactuar, influir, incluso reescribir las probabilidades que componen tu vida. Entrar al campo cuántico no era, para él, un acto místico exclusivo de unos pocos elegidos, sino una capacidad humana latente, oculta bajo el ruido de la mente cotidiana. Y si eso es verdad, si de verdad existe la posibilidad de tocar el origen de la realidad, entonces cualquier cosa que imagines podría empezar a tomar forma. Pero no nos engañemos, no estamos hablando de un truco de autoayuda ni de frases motivadoras. Jacobo Greenberg no buscaba impresionar con palabras bonitas, sino entender y demostrar. Sus experimentos no eran simples juegos mentales, sino intentos serios por mapear lo invisible. Y en ese intento descubrió algo perturbador, que el acceso a este campo no siempre es seguro, que abrir esa puerta puede traer más de lo que uno espera, porque lo que vive allí no se limita a nuestras intenciones. Es un lugar donde la mente y la materia se mezclan, y lo que proyectas responde. Y a veces responde de maneras que no puedes controlar. Quizá por eso, cuando Jacobo hablaba de esta capacidad, lo hacía con una calma extraña, como si midiera cada palabra para no decir más de lo que debía, como si supiera que, en manos inexpertas, el conocimiento del campo cuántico podría volverse un arma o una trampa. Y sin embargo, aquí estás, escuchando, sintiendo que hay algo de verdad en todo esto. Puede que ya hayas tenido destellos de conexión sin saberlo. Ese momento en que piensas en alguien y, segundos después, te llama. O esa sensación de que algo va a ocurrir y efectivamente ocurre. Pequeñas fugas de información que se cuelan desde un nivel más profundo de la realidad. Un nivel al que, según Greenberg, puedes aprender a entrar de forma consciente. La primera vez que Jacobo mencionó el campo cuántico en una conferencia, no lo hizo como un físico, sino como un explorador. No hablaba de fórmulas, sino de experiencias. Decía que, para acceder, no necesitabas un telescopio ni un acelerador de partículas, sino tu propia mente, entrenada como un instrumento de precisión. Hablaba de la atención como si fuera un rayo láser capaz de atravesar la densidad de lo cotidiano. Y añadía algo que siempre dejaba a su audiencia en silencio. El campo cuántico no es algo que visitas, es algo que recuerdas. Como si hubiéramos estado allí antes, pero lo hubiéramos olvidado. Esa idea es inquietante, porque implica que no hay barrera física real, que la única separación entre tú y ese campo es un velo de olvido, un olvido que se alimenta del ruido constante de nuestras preocupaciones, de la prisa diaria, de la manera mecánica en que miramos el mundo.
Jacobo insistía en que si aprendías a silenciar esa tormenta mental, algo se abría, una grieta imperceptible por la que empezaban a filtrarse sensaciones diferentes, colores más vivos, sonidos más profundos, una ligera distorsión del tiempo, como si el mundo entero se desacelerara para dejarte entrar. Pero no creas que este camino es una fantasía dulce. Greenberg advertía que, al entrar al campo cuántico, lo que encuentres dependerá de lo que lleves dentro. Si entras con miedo, el miedo se amplifica. Si entras con claridad, la claridad crece. El campo no distingue entre lo que deseas y lo que temes, solo responde. Por eso, para él, la preparación mental y emocional era tan importante como la técnica misma, porque al final, el campo cuántico es un espejo y los espejos no mienten. Esta historia que estás por escuchar no es una guía de magia barata. Es la crónica de un hombre que se atrevió a mirar detrás del telón de la realidad y que encontró un escenario más vasto y extraño de lo que podía imaginar. Un hombre que, entre susurros y advertencias, dejó pistas para que otros pudieran seguir el camino si estaban dispuestos a enfrentarse a lo que encontrarían allí. Hoy vamos a seguir esas pistas, no para correr riesgos innecesarios, sino para entender la naturaleza de ese lugar invisible y quizá para tocarlo con la punta de la mente. Así que respira profundo, siente el peso de tu cuerpo y al mismo tiempo la ligereza de tu atención. Imagina que las paredes que te rodean son solo una imagen proyectada y que detrás de ellas se extiende un espacio sin límites. Vamos a caminar juntos hacia ese umbral, siguiendo las huellas de Jacobo Greenberg, para descubrir el secreto que él creía que podía cambiarlo todo, la forma de entrar al campo cuántico. ¿Quién fue Jacobo Greenberg y su obsesión con lo invisible? Jacobo Greenberg no era un hombre que pudiera encasillarse con facilidad. Quienes lo conocieron de cerca decían que su mirada no se quedaba nunca en la superficie de las cosas, que al hablar contigo parecía atravesarte, como si buscara algo detrás de tus palabras. No era casualidad. Desde muy joven, Jacobo había sentido que el mundo visible era apenas una capa del verdadero escenario, y ese sentimiento, lejos de desvanecerse con el tiempo, se volvió una obsesión que lo llevó a transitar caminos que pocos se atrevían a explorar, mezclando la rigurosidad de la ciencia con los territorios inciertos de lo místico. Nació en la Ciudad de México en 1946, en una época en la que las ideas sobre la mente y la conciencia estaban apenas germinando en el terreno académico. Su infancia no fue particularmente extraordinaria a ojos de los demás, pero para él estuvo marcada por un acontecimiento que lo cambió todo: la muerte de su madre. Jacobo tenía solo 12 años cuando ella falleció, y ese vacío dejó una pregunta que lo acompañaría para siempre. ¿Dónde va la conciencia después de la muerte? ¿Desaparece o se transforma? Esta herida emocional se convirtió en una fuerza que lo impulsó a buscar respuestas más allá de lo aceptado por la ciencia convencional. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde pronto destacó por su curiosidad y su manera poco ortodoxa de formular preguntas. Mientras sus compañeros seguían los caminos lineales del análisis conductual o las teorías cognitivas, él estaba fascinado por las fronteras de la percepción, por esos fenómenos que la ciencia prefería ignorar porque no encajaban en sus modelos. Su formación académica lo llevó también a Nueva York, donde completó un doctorado en psicofisiología. Allí, expuesto a corrientes más amplias de investigación, comenzó a concebir un proyecto ambicioso: unir la neurociencia con las tradiciones ancestrales que hablaban de energía, espíritu y conciencia expandida. Pero no fue en un laboratorio moderno donde Jacobo dio el paso más importante hacia su teoría,
sino en las montañas y pueblos donde vivían los chamanes mexicanos. Su encuentro más decisivo fue con Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, una curandera legendaria capaz de realizar lo que parecían cirugías imposibles con sus manos, sin anestesia ni instrumentos médicos convencionales. Jacobo documentó muchas de estas experiencias con un rigor inusual. Tomaba notas, grababa, describía cada detalle, pero al mismo tiempo se permitía la posibilidad de que lo que estaba viendo no pudiera explicarse con el paradigma materialista. Pachita no solo lo introdujo a un mundo de prácticas y conocimientos que desafiaban toda lógica conocida, también le mostró algo más profundo, que la realidad podía doblarse, moldearse, si se accedía a un nivel distinto de la mente. Fue en ese punto donde su obsesión tomó forma concreta. Greenberg empezó a desarrollar la teoría sintérgica, un intento de describir cómo la percepción y la conciencia interactúan con el universo. Según esta teoría, existe un campo de información similar al concepto de campo cuántico, pero aplicado a la experiencia humana, donde todo está interconectado. La realidad que percibimos no es más que una proyección de este campo, filtrada y organizada por nuestro cerebro. Si pudiéramos modificar la forma en que nuestro cerebro procesa la información, podríamos alterar la realidad misma. En otras palabras, el mundo externo no sería más que un reflejo moldeable del mundo interno. Esta idea lo llevó a diseñar experimentos que parecían más cercanos a la ciencia ficción que a la psicología tradicional. Uno de ellos consistía en aislar a dos personas en habitaciones separadas, conectadas por sensores que medían su actividad cerebral. A través de ciertas técnicas de concentración y sincronización, buscaba comprobar si los patrones neuronales de uno podían influir en los del otro, incluso a distancia, sin contacto físico ni comunicación convencional. Y lo sorprendente era que en muchas ocasiones las correlaciones aparecían. No eran pruebas definitivas para la comunidad científica, pero sí lo bastante sólidas como para convencerlo de que estaba en el camino correcto. La ciencia oficial lo miraba con recelo. Para muchos colegas, Jacobo se había desviado peligrosamente de la objetividad, acercándose demasiado a terrenos poco serios. Pero él no se dejaba intimidar. Decía que la verdadera ciencia no era la que se aferraba a lo que ya conocíamos, sino la que se atrevía a explorar lo desconocido. Y lo desconocido, para él, estaba precisamente en ese límite difuso donde la mente se convierte en creadora activa de la realidad. Su vida empezó a dividirse en dos planos. Por un lado, era un académico respetado, autor de más de 50 libros, invitado a conferencias y con una reputación sólida en ciertos círculos. Por el otro, era un explorador casi clandestino, reuniéndose con chamanes, probando técnicas de meditación avanzada, experimentando con visualización, hipnosis y estados alterados de conciencia. Este doble rol no era una contradicción para él, era parte de su método. Creía que solo combinando la disciplina de la ciencia y la apertura de la espiritualidad podía llegar a la verdad. Pero esta obsesión no estaba exenta de riesgos. Al adentrarse en prácticas y fenómenos que no estaban bien comprendidos, Greenberg sabía que tocaba fuerzas que podían tener efectos impredecibles. Aún así, su determinación era inquebrantable. En entrevistas, cuando le preguntaban si no temía lo que pudiera encontrar, solía responder con una media sonrisa. El miedo es solo un filtro. Si quieres ver más allá, tienes que atravesarlo. A lo largo de los años, su teoría se fue refinando. El campo cuántico del que hablaba no era un lugar físico al que uno viajara, sino una red de información que ya nos contenía. Entrar en él, no. Requería movimiento, sino un cambio de sintonía mental. Y este cambio, según Jacobo,
podía lograrse a través de ejercicios de enfoque, respiración y visualización, pero también con un ingrediente más difícil de definir: la intención pura. No bastaba con querer algo, había que sentirlo como real, aquí y ahora, para que el campo respondiera. En este punto, su visión comenzó a atraer tanto a buscadores espirituales como a personas del mundo científico dispuestas a escuchar ideas radicales. Sin embargo, también llamó la atención de quienes veían en sus descubrimientos una posible herramienta de poder. Y aquí es donde la historia de Jacobo empieza a teñirse de sombras. Su repentina desaparición en 1994, aún sin resolver, dejó un vacío y una pregunta que persiste. ¿Sabía demasiado o estaba a punto de demostrar algo que podía cambiar nuestra comprensión de la realidad de forma irreversible? Lo cierto es que, más allá del misterio de su destino, lo que queda es su legado, una invitación a mirar el mundo como un tejido maleable, donde la mente no es un mero observador, sino un creador activo. En su visión, la separación entre lo interno y lo externo es una ilusión. El campo cuántico, la matriz de la que hablaba, está ahí, interactuando con cada pensamiento que tenemos. Y aunque él ya no esté para guiarnos en persona, las huellas que dejó sus escritos, sus conferencias, las historias de quienes trabajaron con él siguen señalando en la misma dirección, que la puerta a ese campo no está afuera, sino dentro de nosotros. ¿Quién fue Jacobo Greenberg y su obsesión con lo invisible? Jacobo Greenberg no era un hombre que pudiera encasillarse con facilidad. Quienes lo conocieron de cerca decían que su mirada no se quedaba nunca en la superficie de las cosas, que al hablar contigo parecía atravesarte, como si buscara algo detrás de tus palabras. No era casualidad. Desde muy joven, Jacobo había sentido que el mundo visible era apenas una capa del verdadero escenario. Y ese sentimiento, lejos de desvanecerse con el tiempo, se volvió una obsesión que lo llevó a transitar caminos que pocos se atrevían a explorar, mezclando la rigurosidad de la ciencia con los territorios inciertos de lo místico. Nació en la Ciudad de México en 1946, en una época en la que las ideas sobre la mente y la conciencia estaban apenas germinando en el terreno académico. Su infancia no fue particularmente extraordinaria a ojos de los demás, pero para él estuvo marcada por un acontecimiento que lo cambió todo: la muerte de su madre. Jacobo tenía solo 12 años cuando ella falleció, y ese vacío dejó una pregunta que lo acompañaría para siempre. ¿Dónde va la conciencia después de la muerte? ¿Desaparece o se transforma? Esta herida emocional se convirtió en una fuerza que lo impulsó a buscar respuestas más allá de lo aceptado por la ciencia convencional. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde pronto destacó por su curiosidad y su manera poco ortodoxa de formular preguntas. Mientras sus compañeros seguían los caminos lineales del análisis conductual o las teorías cognitivas, él estaba fascinado por las fronteras de la percepción, por esos fenómenos que la ciencia prefería ignorar porque no encajaban en sus modelos. Su formación académica lo llevó también a Nueva York, donde completó un doctorado en psicofisiología. Allí, expuesto a corrientes más amplias de investigación, comenzó a concebir un proyecto ambicioso: unir la neurociencia con las tradiciones ancestrales que hablaban de energía, espíritu y conciencia expandida. Pero no fue en un laboratorio moderno donde Jacobo dio el paso más importante hacia su teoría, sino en las montañas y pueblos donde vivían los chamanes mexicanos. Su encuentro más decisivo fue con Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, una curandera legendaria capaz de realizar lo que parecían cirugías imposibles con sus manos.
sin anestesia ni instrumentos médicos convencionales. Jacobo documentó muchas de estas experiencias con un rigor inusual. Tomaba notas, grababa, describía cada detalle, pero al mismo tiempo se permitía la posibilidad de que lo que estaba viendo no pudiera explicarse con el paradigma materialista. Pachita no solo lo introdujo a un mundo de prácticas y conocimientos que desafiaban toda lógica conocida, también le mostró algo más profundo, que la realidad podía doblarse, moldearse, si se accedía a un nivel distinto de la mente. Fue en ese punto donde su obsesión tomó forma concreta. Greenberg empezó a desarrollar la teoría sintérgica, un intento de describir cómo la percepción y la conciencia interactúan con el universo. Según esta teoría, existe un campo de información similar al concepto de campo cuántico, pero aplicado a la experiencia humana, donde todo está interconectado. La realidad que percibimos no es más que una proyección de este campo, filtrada y organizada por nuestro cerebro. Si pudiéramos modificar la forma en que nuestro cerebro procesa la información, podríamos alterar la realidad misma. En otras palabras, el mundo externo no sería más que un reflejo moldeable del mundo interno. Esta idea lo llevó a diseñar experimentos que parecían más cercanos a la ciencia ficción que a la psicología tradicional. Uno de ellos consistía en aislar a dos personas en habitaciones separadas, conectadas por sensores que medían su actividad cerebral. A través de ciertas técnicas de concentración y sincronización, buscaba comprobar si los patrones neuronales de uno podían influir en los del otro, incluso a distancia, sin contacto físico ni comunicación convencional. Y lo sorprendente era que, en muchas ocasiones, las correlaciones aparecían. No eran pruebas definitivas para la comunidad científica, pero sí lo bastante sólidas como para convencerlo de que estaba en el camino correcto. La ciencia oficial lo miraba con recelo. Para muchos colegas, Jacobo se había desviado peligrosamente de la objetividad, acercándose demasiado a terrenos poco serios. Pero él no se dejaba intimidar. Decía que la verdadera ciencia no era la que se aferraba a lo que ya conocíamos, sino la que se atrevía a explorar lo desconocido. Y lo desconocido, para él, estaba precisamente en ese límite difuso donde la mente se convierte en creadora activa de la realidad. Su vida empezó a dividirse en dos planos. Por un lado, era un académico respetado, autor de más de 50 libros, invitado a conferencias y con una reputación sólida en ciertos círculos. Por el otro, era un explorador casi clandestino, reuniéndose con chamanes, probando técnicas de meditación avanzada, experimentando con visualización, hipnosis y estados alterados de conciencia. Este doble rol no era una contradicción para él, era parte de su método. Creía que solo combinando la disciplina de la ciencia y la apertura de la espiritualidad podía llegar a la verdad. Pero esta obsesión no estaba exenta de riesgos. Al adentrarse en prácticas y fenómenos que no estaban bien comprendidos, Greenberg sabía que tocaba fuerzas que podían tener efectos impredecibles. Aún así, su determinación era inquebrantable. En entrevistas, cuando le preguntaban si no temía lo que pudiera encontrar, solía responder con una media sonrisa. El miedo es solo un filtro. Si quieres ver más allá, tienes que atravesarlo. A lo largo de los años, su teoría se fue refinando. El campo cuántico del que hablaba no era un lugar físico al que uno viajara, sino una red de información que ya nos contenía. Entrar en él no requería movimiento, sino un cambio de sintonía mental. Y este cambio, según Jacobo, podía lograrse a través de ejercicios de enfoque, respiración y visualización, pero también con un ingrediente más difícil de definir: la intención pura.
No bastaba con querer algo, había que sentirlo como real, aquí y ahora, para que el campo respondiera. En este punto su visión comenzó a atraer tanto a buscadores espirituales como a personas del mundo científico dispuestas a escuchar ideas radicales. Sin embargo, también llamó la atención de quienes veían en sus descubrimientos una posible herramienta de poder. Y aquí es donde la historia de Jacobo empieza a teñirse de sombras. Su repentina desaparición en 1994, aún sin resolver, dejó un vacío y una pregunta que persiste. ¿Sabía demasiado? ¿O estaba a punto de demostrar algo que podía cambiar nuestra comprensión de la realidad de forma irreversible? Lo cierto es que, más allá del misterio de su destino, lo que queda es su legado. Una invitación a mirar el mundo como un tejido maleable, donde la mente no es un mero observador, sino un creador activo. En su visión, la separación entre lo interno y lo externo es una ilusión. El campo cuántico, la matriz de la que hablaba, está ahí, interactuando con cada pensamiento que tenemos. Y aunque él ya no esté para guiarnos en persona, las huellas que dejó sus escritos, sus conferencias, las historias de quienes trabajaron con él siguen señalando en la misma dirección. Que la puerta a ese campo no está afuera, sino dentro de nosotros. El acceso al campo cuántico según la teoría sintérgica. Jacobo Greenberg solía decir que el campo cuántico no era un lugar, sino un estado. Y, como todo estado, no se alcanzaba a través del desplazamiento físico, sino de un cambio en la estructura misma de la percepción. Lo fascinante de su propuesta era que no pedía fe ciega, sino disposición para experimentar. Según la teoría sintérgica, el universo es una vasta red de información, una matriz que contiene todos los posibles eventos, pasados, presentes y futuros. Lo que llamamos realidad no es más que una de las infinitas configuraciones que esta red puede adoptar, y nuestro cerebro, a través de sus filtros perceptivos, selecciona una fracción ínfima de todo ese espectro y lo traduce en experiencia. Pero aquí estaba la clave. Si el cerebro puede filtrar, también puede reconfigurar. Y si puede reconfigurar, entonces puede elegir otra versión de la realidad. Acceder al campo cuántico, en este sentido, era como girar un dial invisible en la mente, sintonizar una frecuencia distinta y dejar que esa nueva frecuencia moldeara el mundo externo. No se trataba de imaginar que algo ocurriría, sino de instalar en la conciencia una experiencia tan sólida que el universo no tuviera más opción que responder. Para Jacobo, este cambio de frecuencia comenzaba con un primer paso fundamental: la suspensión del diálogo interno. Mientras la mente esté llena de pensamientos automáticos, juicios y repeticiones, los filtros se mantienen rígidos, reforzando la misma versión de la realidad una y otra vez. Silenciar esa voz interna no era fácil, pero era el umbral indispensable. Greenberg proponía técnicas de respiración profunda, concentración visual y meditación prolongada con un objetivo específico: vaciar la mente hasta el punto en que se volviera receptiva, abierta, como una antena lista para captar señales más sutiles. El segundo paso era la creación de un punto de referencia interno. Aquí entraba uno de sus conceptos más intrigantes: la imagen semilla. Esta imagen no era cualquier visualización. Debía ser una representación vívida y multisensorial del estado o la realidad que uno quería manifestar. Si alguien buscaba sanar, por ejemplo, no debía imaginar el proceso médico, sino la experiencia plena de estar sano, el cuerpo moviéndose con ligereza, la respiración fluida, la mente despejada. Si el objetivo era una conexión profunda con otra persona, la imagen debía contener la sensación de esa cercanía, el calor, la mirada, el pulso. Esta imagen semilla, cargada de emoción intensa,
funcionaba como un código que el campo cuántico podía leer. Luego venía la fase de sintonización emocional. Jacobo insistía en que la emoción no era un simple adorno de la experiencia, sino el verdadero combustible de la interacción con el campo. Las emociones, especialmente las más profundas y auténticas, vibraban en patrones energéticos que podían modificar la configuración de la matriz. Por eso, decía, no basta con pensar en lo que se quiere, hay que sentirlo como si ya estuviera ocurriendo. Este principio, que hoy encontramos en muchas corrientes de desarrollo personal, Jacobo lo formuló con una precisión casi científica. La emoción coherente con la imagen activa resonancias específicas en el campo, aumentando la probabilidad de que esa configuración se materialice. El cuarto elemento era la conexión con la red de conciencia. Para Greenberg, el campo cuántico no era algo separado de nosotros, sino una extensión de la conciencia misma. No había un yo aislado que intentara influir en algo externo. Más bien, el yo y el campo eran parte de la misma estructura. Acceder al campo, por lo tanto, implicaba recordar más que aprender esa unidad. En sus prácticas, utilizaba ejercicios de expansión perceptual, sentir el cuerpo dilatándose más allá de sus límites, imaginar que la piel se volvía porosa y que la conciencia se mezclaba con el espacio circundante. En esos estados, la frontera entre adentro y afuera se volvía difusa, permitiendo un intercambio más fluido de información. Un punto especialmente provocador de su teoría era que el campo cuántico no responde al deseo, responde a la coherencia. Puedes querer algo con todas tus fuerzas, pero si en tu interior existe una contradicción, miedo, duda, creencias opuestas, la señal que envías es confusa. Y un campo que contiene todas las posibilidades tenderá a reforzar la configuración más estable, la que coincide con tus patrones habituales. De ahí que muchos no logren cambios duraderos, porque su deseo es nuevo, pero sus filtros siguen siendo antiguos. Jacobo enseñaba que antes de intentar pedir algo al campo, había que limpiar la frecuencia interna, liberar bloqueos y alinear pensamiento, emoción y acción en una misma dirección. Para poner esto en práctica, proponía un ritual de alineación. Comenzaba con un periodo de quietud, respiración y observación del flujo mental. Luego, se introducía la imagen semilla y se dejaba que creciera, en detalle sumando capas sensoriales, sonidos, texturas, aromas, temperatura. A continuación, se activaba la emoción coherente, recordando momentos pasados que despertaran una sensación similar, hasta que la emoción y la imagen se fundieran en una sola experiencia. El cierre consistía en soltar la expectativa, sí, soltarla, porque para Greenberg, aferrarse a la expectativa reforzaba la idea de que aquello aún no existía. En cambio, al dejarlo ir, se actuaba como si ya fuera parte de la realidad establecida. Otra enseñanza crucial era que la interacción con el campo es constante. No se trata de entrar y salir de él, porque estamos inmersos en él todo el tiempo. Lo que cambia es nuestra lucidez respecto a esa conexión. Por eso, Jacobo recomendaba prácticas diarias, no como rituales aislados, sino como un modo de vivir. Caminar por la calle, observando los detalles con atención. Escuchar a alguien con presencia total, saborear los alimentos sin prisa. Todo eso entrenaba al cerebro a flexibilizar sus filtros y a percibir más del espectro disponible. Y cuanto más flexible el filtro, mayor la capacidad de sintonizar con realidades distintas. En algunos de sus seminarios relataba casos de personas que, tras semanas de práctica, comenzaron a notar coincidencias imposibles, encuentros casuales con personas clave, soluciones inesperadas a problemas antiguos, incluso mejoras físicas que los médicos no podían explicar.
Jacobo no presentaba estos casos como pruebas definitivas, sino como indicios de que, al cambiar la configuración interna, la externa respondía. Lo decía con una calma que contrastaba con la magnitud de la idea. El campo no hace milagros, simplemente refleja. Quizá uno de los aspectos más enigmáticos de su método era su insistencia en la neutralidad. Esto no significaba ser indiferente, sino cultivar un estado en el que no hubiera lucha entre lo que es y lo que se desea. Cuando la mente deja de oponerse a la realidad presente, se abre un espacio donde el campo puede reorganizarse con menos resistencia. A sus estudiantes les explicaba que esta neutralidad era como la superficie calma de un lago. Solo en esa quietud el reflejo puede cambiar sin distorsiones. También advertía que acceder al campo cuántico no es un juego. Así como puede amplificar la armonía, también puede amplificar el caos interno si no se trabaja con claridad y propósito. Por eso, insistía en que el entrenamiento no debía apresurarse y que siempre debía ir acompañado de un proceso de autoconocimiento profundo. No puedes plantar flores en un terreno lleno de escombros sin antes limpiarlo, decía, refiriéndose a creencias limitantes, resentimientos y miedos no resueltos. En última instancia, el acceso al campo cuántico, según la teoría sintérgica, era una práctica de transformación interior que inevitablemente se reflejaba afuera. No se trataba de controlar el universo, sino de armonizar con él, de recordar que la mente no es un observador pasivo, sino una fuerza creativa, y sobre todo, de aceptar que la realidad es maleable, pero que esa maleabilidad exige responsabilidad, porque, como advertía Jacobo con una voz grave y pausada, todo lo que proyectas vuelve. Así, quienes comprendían y aplicaban sus enseñanzas empezaban a vivir de otro modo. No esperaban cambios como si fueran premios aleatorios, sino que se volvían co-creadores conscientes. Descubrían que cada pensamiento, cada emoción y cada gesto eran hilos que tejían la configuración siguiente de su mundo. Y, en ese descubrimiento, el campo cuántico dejaba de ser una teoría para convertirse en una experiencia viva, constante y profundamente transformadora. Técnicas y ejercicios prácticos para entrar al campo cuántico. Jacobo Grinberg creía que la puerta hacia el campo cuántico no estaba en los libros ni en laboratorios, sino en la mente entrenada, y que el entrenamiento debía ser tan natural como respirar. No se trataba de aprender algo ajeno a nosotros, sino de reaprender lo que ya somos. Y para eso proponía ejercicios prácticos que, más que técnicas aisladas, eran rituales cotidianos que afinaban la percepción hasta volverla capaz de atravesar los filtros habituales de la realidad. El primer paso, siempre, era crear un espacio sagrado. No necesariamente un lugar adornado con símbolos o velas, aunque podían usarse, sino un entorno libre de interrupciones, donde el cuerpo y la mente asociaran la entrada a ese espacio con el inicio de la práctica. Esto podía ser una habitación tranquila, una esquina del hogar, o incluso un banco en un parque a una hora poco concurrida. Lo importante no era el decorado, sino la sensación de refugio, de intimidad con uno mismo. Jacobo decía que el campo responde a la coherencia, y esa coherencia comienza por respetar el momento y el lugar destinados al trabajo interno. Una vez dentro de ese espacio, el ejercicio fundamental era el silencio dirigido. No el silencio de quien se sienta y espera a que los pensamientos desaparezcan, porque eso casi nunca ocurre por sí solo, sino un silencio que se construye activamente. Para ello, Grinberg enseñaba una técnica de respiración rítmica: inhalar durante 4 segundos, mantener el aire por otros 4, exhalar en 6 y pausar 2 segundos antes de repetir.
Este patrón, mantenido por varios minutos, iba induciendo una sincronización suave entre la respiración y el latido cardíaco, generando un estado de calma profunda. El objetivo no era relajarse por comodidad, sino aquietar la mente lo suficiente como para percibir lo que normalmente queda ahogado por el ruido interno. Cuando la respiración se volvía natural y el cuerpo entraba en quietud, comenzaba la fase de expansión perceptual. Aquí, Jacobo pedía que el practicante llevara su atención hacia los sonidos más lejanos que pudiera captar. Quizá un vehículo distante, el canto de un pájaro, un murmullo casi imperceptible. Luego, invitaría a incluir los sonidos más cercanos, la respiración, el latido, el roce de la ropa contra la piel. La atención se convertía en un círculo que abarcaba lo externo y lo interno simultáneamente. En este estado, los límites entre afuera y adentro comenzaban a suavizarse, preparando el terreno para el siguiente paso. Ese siguiente paso era la activación de la imagen semilla, un concepto central en su método. Jacobo indicaba que la imagen debía ser precisa, no una idea vaga. Si, por ejemplo, el objetivo era manifestar una relación armónica, había que imaginar un momento concreto de esa relación. Una conversación en una cocina iluminada por la mañana, el aroma del café, la textura de la taza en las manos, el tono de voz de la otra persona, la expresión en sus ojos. Cada detalle sumaba fuerza a la señal enviada al campo. La visualización debía sentirse real, al punto de que el cuerpo reaccionara como si estuviera viviéndola. El corazón acelerándose, un leve calor en las manos, una sonrisa involuntaria. Pero aquí Jacobo introducía un matiz crucial, la emoción coherente. No bastaba con visualizar, había que encarnar la emoción asociada a la escena. Esto significaba, por ejemplo, sentir gratitud no como un concepto, sino como una ola que recorre el pecho y humedece los ojos. O sentir alivio, alegría, plenitud, con tal intensidad que la mente dejara de dudar y aceptara esa experiencia como real. Según Greenberg, esta unión de imagen y emoción creaba una vibración tan definida que el campo cuántico no podía ignorarla, porque se convertía en una forma estable dentro de la matriz. Para potenciar este estado, utilizaba un ejercicio que llamaba puente sensorial. Consistía en evocar un recuerdo real que tuviera una emoción similar a la que se quería generar. Por ejemplo, si se deseaba experimentar gratitud, podía recordarse un momento pasado en que alguien hizo algo profundamente significativo por nosotros. Al recrear ese momento, el cerebro activaba las mismas redes neuronales y liberaba los mismos químicos que en la experiencia original. Entonces, con la emoción ya viva en el cuerpo, se introducía la imagen semilla del objetivo actual, fusionando ambas realidades en una sola experiencia emocionalmente coherente. Otro ejercicio que recomendaba era la atención flotante. Este consistía en fijar la vista en un punto o una vela, una mancha en la pared, un objeto pequeño y dejar que la mirada se suavizara, permitiendo que el enfoque se volviera periférico. Poco a poco, el objeto central dejaba de ser el único protagonista y el campo visual se llenaba de detalles antes ignorados. Jacobo explicaba que este tipo de atención desactiva el control rígido del córtex prefrontal y permite que otras áreas cerebrales más receptivas a la información sutil tomen protagonismo. En ese estado, afirmaba, es más fácil detectar patrones o percepciones que provienen del campo cuántico. También daba importancia a la escucha profunda. En sesiones grupales, pedía a los participantes que se sentaran en parejas y durante varios minutos se miraran en silencio a los ojos, sin hablar ni gesticular. Después, uno comenzaba a hablar lentamente sobre cualquier tema, mientras el otro mantenía una atención total, sin interrumpir ni anticipar respuestas. Este ejercicio
Más allá de mejorar la empatía, entrenaba a percibir microexpresiones, cambios sutiles en la voz, pausas cargadas de significado, señales que según él eran ecos de la interconexión cuántica entre dos conciencias. Una técnica avanzada era la disolución del yo temporal. Aquí, el practicante cerraba los ojos y se imaginaba flotando en un espacio negro infinito, sin cuerpo, sin nombre, sin historia, solo conciencia pura, expandiéndose en todas direcciones. Jacobo advertía que este ejercicio debía hacerse con cuidado, ya que podía generar sensaciones de vértigo o desorientación. Pero, bien practicado, ayudaba a romper la identificación rígida con la identidad personal y a experimentar directamente la unidad con el campo. Para cerrar cualquier práctica, Grinberg insistía en el acto de soltar. Tras visualizar, sentir y conectar, había que liberar la experiencia, como si se entregara a una corriente invisible. Esto no significaba olvidarla, sino dejar de aferrarse a ella. Decía que la obsesión y la impaciencia son ruidos que distorsionan la señal enviada al campo, mientras que la confianza y la apertura permiten que la configuración cuántica se reorganice sin resistencia. Todos estos ejercicios, explicaba, no eran fórmulas mágicas ni atajos garantizados. Eran entrenamientos de la percepción, herramientas para afinar la conciencia hasta que se volviera capaz de interactuar con la matriz de forma deliberada. Y, sobre todo, eran recordatorios de que el campo cuántico no es un lugar al que vamos, sino el medio en el que vivimos y respiramos, aunque rara vez lo notemos. Jacobo comparaba este trabajo con aprender a nadar en un océano invisible. Al principio, uno se siente torpe, inseguro, y los intentos parecen no dar resultados. Pero con práctica constante se empieza a reconocer las corrientes, a moverse con ellas, a intuir hacia dónde fluirán. Y en ese momento, la interacción con el campo deja de ser un acto aislado para convertirse en una manera de estar en el mundo, una manera más consciente, más creativa y, sin duda, más misteriosa. Fenómenos y señales de que has entrado en el campo cuántico. Entrar en el campo cuántico, como lo explicaba Jacobo Grinberg, no es como encender una luz y ver de inmediato un cambio obvio y espectacular. Es más bien como entrar lentamente en un océano de aguas tibias. Al principio apenas notas el contacto en los tobillos, luego el cuerpo se acostumbra y de pronto te das cuenta de que estás completamente sumergido. Las señales no siempre son estridentes. De hecho, la mayoría son sutiles, delicadas, como si el campo quisiera probar primero si realmente estás prestando atención. La primera de estas señales suele ser un cambio en la percepción del tiempo. Puedes estar en tu práctica con los ojos cerrados, sintiendo la respiración y la expansión de tu conciencia, y cuando vuelves a abrirlos, crees que han pasado 10 minutos. Pero el reloj muestra que fue más de 1 hora. O al contrario, sientes que estuviste mucho tiempo en estado meditativo y descubres que solo transcurrieron unos pocos minutos. Este fenómeno, según Grinberg, ocurre porque al entrar en el campo cuántico, dejas de medir el tiempo con los parámetros lineales habituales. El tiempo, allí, se experimenta como una cualidad, no como una secuencia de segundos. Otra señal es la amplificación sensorial. Colores que parecen más vivos, sonidos que adquieren, matices antes ignorados, olores que se sienten más nítidos o incluso nuevos. Es como si tu sistema perceptual hubiera sido calibrado a una resolución más alta. Algunas personas describen esto como ver con la piel o escuchar con los huesos, una sensación de que todo el cuerpo participa en la percepción. Jacobo advertía que no había que obsesionarse con mantener estos cambios sensoriales, sino usarlos como confirmación de que la mente se ha abierto a un rango más amplio de información.
Uno de los fenómenos más intrigantes es el aumento de sincronicidades. Coincidencias extrañas comienzan a multiplicarse. Piensas en una persona y ésta te llama. Buscas una respuesta y aparece en una conversación casual. Ves un número o símbolo repetido una y otra vez en diferentes contextos. Para Greenberg, esto no es casualidad. Es evidencia de que tu estado de conciencia ha empezado a influir en la trama del campo. En otras palabras, estás leyendo y escribiendo en la misma matriz que sostiene la realidad consensuada. Y esa interacción se refleja en estos encuentros improbables pero significativos. También es común sentir cambios en el cuerpo sin causa aparente, una ligereza inusual, calor en ciertas zonas, cosquilleo en la coronilla o en las palmas, vibraciones sutiles en la columna. Algunos lo interpretan como energía moviéndose, pero Jacobo prefería hablar de ajustes perceptuales, el cuerpo físico adaptándose a un patrón de información diferente al habitual. Es como si el organismo estuviera aprendiendo un nuevo lenguaje, no hecho de palabras, sino de frecuencias. En un plano más interno puede surgir un silencio mental profundo que no se parece a la concentración forzada. Es un silencio amplio, luminoso, donde los pensamientos se espacian y la mente se siente como un cielo despejado después de una tormenta. En ese silencio, a veces aparecen imágenes espontáneas, fragmentos de recuerdos o incluso escenas desconocidas que parecen provenir de otro tiempo o lugar. Jacobo decía que aquí es donde el campo cuántico empieza a mostrarse al practicante, pero lo hace en el lenguaje simbólico que la mente puede asimilar sin sobresaltos. Otro indicador potente es el sentimiento de conexión total. Puede ocurrir caminando por la calle, mirando a un desconocido, tocando una hoja de árbol o escuchando el murmullo de la lluvia. De pronto, no hay tú y lo otro. Todo se siente como una sola cosa respirando. Este estado no es permanente, al menos no al principio, pero deja una huella tan intensa que el practicante busca volver a él una y otra vez. Jacobo lo describía como un recordar lo que nunca hemos olvidado, porque en su visión esa unidad siempre ha estado ahí, simplemente velada por nuestra atención dividida. Algunas personas experimentan lo que él llamaba ecos de realidad alterna. Son momentos en los que la escena que tienes delante parece desplazarse 1 milímetro de su lugar, como si por un instante vieras otra versión superpuesta. Puede ser tan rápido que dudas de si ocurrió o lo imaginaste. Pero en estados de conexión profunda, estos ecos pueden durar más, mostrando ligeras variaciones en el entorno o en las personas, como si vislumbraras universos paralelos que coexisten con el nuestro. También puede aparecer una mayor claridad intuitiva. No se trata de adivinar números de lotería ni de leer la mente de los demás, sino de percibir con nitidez la dirección correcta en una decisión, de sentir de inmediato cuando algo es genuino o no, de captar el tono real detrás de las palabras de alguien. Jacobo sostenía que esta intuición no es un don especial, sino la consecuencia natural de sintonizarse con más capas de información de la realidad. En algunos casos, y sobre todo en practicantes constantes, se presenta el fenómeno de los sueños lúcidos aumentados. No solo eres consciente de que estás soñando, sino que el sueño parece tener una densidad y coherencia mucho mayores, como si fuera tan real como la vigilia. En estos sueños es posible interactuar con personajes, explorar lugares y recibir información que luego resulta útil o significativa en la vida diaria. Para Greenberg, los sueños eran una puerta más al campo, y al entrar en él desde la vigilia se ampliaba también la lucidez durante el dormir. Otra señal poderosa y a veces desconcertante es la alteración de la autoimagen. De repente, puedes verte a ti mismo desde afuera durante una práctica, o sentir que tu cuerpo es más grande
o más pequeño de lo que realmente es. Esto no es una alucinación, sino un cambio en el mapa corporal interno que se flexibiliza al contacto con el campo. Jacobo afirmaba que esto ayudaba a desprenderse de la identificación rígida con el yo físico, facilitando experiencias más amplias de conciencia. No hay que olvidar las descargas de creatividad que suelen acompañar este estado: ideas, soluciones, composiciones, frases. Llegan como ráfagas, a veces en medio de la noche o durante una actividad cotidiana. Es como si una parte de ti, que antes estaba aislada, ahora tuviera acceso a un repositorio infinito de inspiración. Jacobo recomendaba siempre llevar un cuaderno o grabadora para capturar estas ideas, ya que son mensajes del campo que, si no se anotan, pueden desvanecerse como niebla. Y finalmente, quizás la señal más sutil, pero más transformadora: una paz sin causa. No es felicidad eufórica, ni calma forzada. Es una quietud que no depende de que todo vaya bien afuera. Surge de pronto, se instala en el centro del pecho y se expande hacia todo el cuerpo. Es un reconocimiento silencioso de que, sin importar lo que pase, hay un orden profundo sosteniéndolo todo. Y ese orden no puede ser amenazado. Jacobo consideraba esta paz como la confirmación de que la conciencia ha hecho contacto real con el campo cuántico, porque el campo no es solo información y energía, también es una inteligencia viva, una presencia que calma. Reconocer estas señales no significa aferrarse a ellas. De hecho, Greenberg advertía que obsesionarse con buscar los fenómenos puede alejarte de la experiencia. Son como huellas en la arena. Sirven para saber que has pasado por allí, pero el camino real está en la experiencia directa, no en las marcas que deja. La invitación entonces no es coleccionar señales, sino dejar que ellas aparezcan como consecuencia natural de un compromiso constante con la práctica. Cuando empiezas a notar estos fenómenos en tu vida diaria, es un indicio de que la frontera entre tu conciencia habitual y el campo cuántico se está disolviendo. Y lo más importante, que ya no se trata de un lugar al que entras y del que sales, sino de un estado que empieza a impregnar tu forma de estar en el mundo. Esa es la verdadera meta del trabajo de Jacobo. No visitas esporádicas al misterio, sino una vida vivida desde él. Aplicaciones prácticas del contacto con el campo cuántico en la vida diaria. Cuando Jacobo Greenberg hablaba del campo cuántico, no lo hacía para que la gente se quedara en un asombro pasivo, como si se tratara de una leyenda fascinante pero distante. Su propósito era otro: integrar ese contacto en la vida cotidiana, convertirlo en una herramienta viva y útil. Porque, según él, de nada sirve tocar el misterio si luego vuelves a tu rutina exactamente igual que antes, con las mismas reacciones automáticas, los mismos miedos y las mismas creencias limitantes. El verdadero impacto está en aplicar lo que ese contacto te revela y dejar que impregne tus decisiones, relaciones y maneras de interpretar el mundo. La primera aplicación práctica y la más inmediata es el poder de la atención dirigida. Cuando has tenido un contacto real con el campo cuántico, comprendes que la atención no es solo un acto de mirar o pensar en algo, sino un mecanismo capaz de influir en la forma que la realidad adopta para ti. Esto no significa que puedas controlar todo lo que sucede, pero sí que puedes orientar la corriente. Jacobo decía que la atención es como la lente de una cámara. Lo que enfocas se vuelve más nítido, más presente, y con el tiempo más dominante en tu experiencia. Aprender a sostener la atención en lo que quieres manifestar, en lugar de en lo que temes o rechazas, es como aprender a sembrar en un terreno fértil en lugar de uno árido.
Otra aplicación clave es la regulación emocional consciente. En el campo cuántico, tus emociones son como órdenes silenciosas que modelan la vibración que emites. Si tu estado interno está dominado por el miedo, la ira o la desesperanza, el campo responderá con eventos que resuenen con esa frecuencia. Esto no es una culpa personal, sino un reflejo de cómo funciona la sintonía. Por eso, Greenberg enseñaba ejercicios para reconocer y transformar estados emocionales antes de que se volvieran dominantes. No se trataba de reprimir lo que sientes, sino de transmutarlo, de usar la energía de la emoción para mover tu atención hacia estados más claros y expansivos. Así, la vida empieza a reorganizarse de forma coherente con esa nueva frecuencia. Una tercera aplicación, quizá la más fascinante, es la creación consciente de coincidencias significativas. Cuando vives conectado al campo, las sincronicidades dejan de ser rarezas esporádicas y empiezan a convertirse en señales regulares, como un diálogo continuo con la realidad. Jacobo sugería tratarlas como un lenguaje simbólico que el campo usa para comunicarse contigo. Por ejemplo, si en tu vida se repite un mismo símbolo, un animal, un número, una palabra en contextos muy diferentes, no lo descartes como casualidad, anótalo. Reflexiona sobre qué situación interna puede estar resonando con ese patrón. Este diálogo te permite ajustar tu dirección, afinar tu propósito y moverte de manera más alineada con lo que el campo te propone. En un plano más tangible, otra aplicación fundamental es la resolución creativa de problemas. Imagina que te enfrentas a una decisión difícil o a un obstáculo que parece no tener salida. Desde la conciencia ordinaria es fácil enredarse en las mismas ideas una y otra vez. Pero desde el contacto con el campo, aprendes a soltar la tensión del problema, a entrar en un estado de calma receptiva y permitir que la solución emerja. Jacobo afirmaba que, en ese estado, tu mente deja de trabajar sola. Se conecta con la red de información del campo que contiene todas las posibilidades. A veces, la respuesta aparece como una intuición súbita, otras como un encuentro fortuito y otras como una claridad que se instala sin que puedas señalar exactamente cuándo. La conexión con el campo también transforma la manera en que te relacionas con las personas. Al percibir que todos formamos parte de la misma trama, la separación rígida entre yo y ellos se suaviza. Esto no significa que pierdas tu identidad, sino que empiezas a reconocer el flujo de información y energía que te une a los demás. Jacobo observó que, cuando un grupo de personas entra en este estado de conexión simultánea, su comunicación se vuelve más fluida y precisa, incluso sin palabras. En la vida diaria, esto se traduce en relaciones más empáticas, menos reactivas y más capaces de resolver conflictos de forma creativa. Otra aplicación poderosa está en el trabajo con la salud y el bienestar físico. Aunque Jacobo no prometía curas milagrosas, sostenía que la conexión con el campo podía apoyar los procesos de sanación, porque el cuerpo es parte de esa red de información. Al entrar en el campo, se abre la posibilidad de enviar instrucciones más coherentes a los sistemas internos. Regenerar, equilibrar, liberar bloqueos. Algunos de sus experimentos con chamanes y meditadores avanzados mostraron cambios medibles en parámetros fisiológicos después de prácticas de conexión profunda. Esto, llevado a la vida diaria, significa que puedes usar el campo como un aliado en tus rutinas de autocuidado, amplificando los efectos de la alimentación, el descanso y la actividad física. En el plano creativo y profesional, el contacto con el campo cuántico se convierte en una fuente inagotable de inspiración.
Artistas, escritores, inventores y científicos que han experimentado estados expandidos de conciencia describen un flujo similar. Las ideas parecen llegar de otro lugar, completas o casi completas, listas para ser materializadas. Jacobo consideraba que este fenómeno es una interacción directa con la matriz de posibilidades y que cualquiera que cultive la conexión puede acceder a él. Aplicado a la vida laboral, esto significa tomar decisiones más innovadoras, resolver problemas de forma no convencional y abrir caminos que antes no parecían existir. Otra aplicación práctica y una de las más transformadoras es la reprogramación de creencias profundas. Muchas de nuestras limitaciones no provienen de la realidad externa, sino de patrones inconscientes que actúan como filtros de lo que percibimos y creamos. En el estado de conexión con el campo, esos filtros se vuelven más visibles, como si los vieras proyectados ante ti. Este es el momento para cuestionarlos y, sobre todo, para sembrar nuevas creencias más expansivas. Jacobo enseñaba técnicas para anclar estas nuevas creencias en la mente subconsciente mientras la conexión con el campo estaba activa, lo que hacía que el cambio fuera más rápido y profundo. No menos importante es la capacidad de actuar con sincronicidad. Esto significa que tus acciones, en lugar de estar forzadas por el esfuerzo o la ansiedad, surgen en el momento exacto y de la manera más efectiva. En la vida diaria, esto puede significar llamar a alguien justo cuando está disponible para ayudarte, iniciar un proyecto en el momento en que los recursos aparecen, o tomar una ruta diferente y encontrarte con la oportunidad que estabas esperando. Es como si el campo empezara a coordinarte con un ritmo más amplio que el de tu agenda personal. Finalmente, una de las aplicaciones más sutiles pero más poderosas es vivir desde un sentido profundo de propósito. El contacto con el campo no solo te da herramientas prácticas, también despierta la comprensión de que tu vida no es un accidente ni una serie de eventos desconectados. Empiezas a sentir que hay un hilo invisible que une tus experiencias, desafíos y logros, y que ese hilo tiene una dirección. Esta percepción transforma tu manera de enfrentar los problemas. Ya no los ves como castigos o errores, sino como piezas necesarias de un diseño mayor. Y esa certeza, silenciosa pero firme, es en sí misma una fuente de paz y motivación. Jacobo Grinberg repetía que la conexión con el campo cuántico no debía convertirse en una meta lejana, sino en una práctica cotidiana, integrada en los actos más simples. Beber agua, escuchar a alguien, caminar por la calle, trabajar en un proyecto. Porque al final no se trata de entrar y salir del campo, sino de recordar que nunca hemos salido de él. La práctica es simplemente una manera de limpiar la niebla que nos impide verlo. Aplicar el campo cuántico en la vida diaria no es magia en el sentido superficial. Es un compromiso constante con un estado de conciencia que te permite interactuar con la realidad de manera más consciente, creativa y alineada. Y aunque al principio puede parecer un ejercicio de disciplina y atención, con el tiempo se convierte en algo natural, como respirar. Llega un punto en el que ya no te preguntas si estás conectado o no, porque la conexión se convierte en la base silenciosa de todo lo que eres y haces. Práctica guiada paso a paso para entrar al campo cuántico. Antes de comenzar, es importante que recuerdes algo. Esta práctica no es un truco rápido ni una fórmula mecánica. No es como presionar un botón y esperar que algo suceda. Es un ritual interno, un modo de disponerte para que la puerta se abra. El campo cuántico no responde a la prisa, sino a la profundidad de tu presencia. Por eso, cada paso debe ser realizado con calma, sin forzar, sin esperar un resultado inmediato. Piensa que, más que un método, es una forma de entrar en sintonía con un lenguaje que siempre ha estado ahí.
pero que rara vez escuchamos. Paso 1. El lugar adecuado. Elige un lugar donde puedas estar sin interrupciones durante al menos 20 minutos. No necesitas un espacio lujoso ni místico, pero sí uno en el que te sientas seguro. La seguridad es crucial. Tu mente no podrá abrirse si una parte de ti permanece alerta por posibles distracciones o ruidos. Puedes oscurecer un poco la habitación o mantener una luz suave y cálida. Siéntate o recuéstate en una posición que puedas sostener sin incomodidad, porque cualquier molestia física distraerá tu atención. Paso 2. Preparación del cuerpo. Antes de empezar, toma unos minutos para relajar la musculatura. Puedes cerrar los ojos y hacer un recorrido mental por tu cuerpo. Cabeza, cuello, hombros, espalda, brazos, abdomen, piernas. Cada vez que detectes tensión, suelta conscientemente. Un truco que Jacobo recomendaba era tensar ligeramente el músculo y luego relajarlo, para que el contraste te ayude a soltar más profundamente. También puedes acompañar este proceso con 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando lentamente por la boca, como si expulsaras cualquier peso acumulado. Paso 3. La respiración como llave. Ahora lleva tu atención a la respiración natural sin forzarla. Solo observa cómo el aire entra y sale. Este simple acto de observar sin intervenir empieza a desacelerar el flujo mental. Cuando notes que tu respiración se ha calmado, comienza a alargar ligeramente la exhalación, de forma que dure unos segundos más que la inhalación. Este patrón envía una señal a tu sistema nervioso para que entre en un estado de reposo y apertura. Es como si estuvieras diciéndole a tu mente: estamos a salvo, puedes abrirte. Paso 4. Anclaje de atención. En este punto tu mente empezará a divagar. Es normal. No intentes eliminar los pensamientos por la fuerza. Obsérvalos como nubes que pasan y vuelve suavemente a tu respiración. Si quieres, puedes añadir un punto de enfoque, una sensación en el centro del pecho, la imagen mental de un lugar tranquilo, o incluso un sonido repetitivo, como un cuenco tibetano o el tic-tac de un reloj. Este ancla será tu hilo conductor, la referencia a la que volverás una y otra vez. Paso 5. Expansión de la percepción. Cuando sientas que tu mente está más estable, comienza a expandir tu atención hacia el espacio que te rodea, incluso con los ojos cerrados. Percibe el volumen de la habitación, el silencio entre los sonidos, la temperatura del aire sobre tu piel. No busques nada en particular, solo amplía tu conciencia hasta abarcar tanto lo interno como lo externo. Este es el momento en que tu atención deja de estar confinada en un punto y empieza a fluir como una esfera que crece lentamente. Paso 6. La pregunta silenciosa. Aquí viene una clave. Formula internamente una pregunta muy simple, que no sea intelectual, sino experiencial. Por ejemplo, ¿dónde termina mi cuerpo? O ¿qué hay más allá de mi mente? No busques la respuesta con palabras. Permite que la pregunta sea como una piedra que cae en un lago y genera ondas. La pregunta no está para resolverse, sino para abrir espacio. Este tipo de indagación desplaza la atención fuera de los límites habituales de la identidad y la orienta hacia la vastedad del campo. Paso 7. Sintonizar con el campo. A medida que permanezcas en este estado, puede que empieces a notar sensaciones sutiles, una vibración ligera en las manos, cambios de temperatura o una expansión en el pecho o la cabeza. No las persigas ni las analices, obsérvalas con curiosidad tranquila. Si no sientes nada, no te preocupes. La ausencia de sensaciones no significa ausencia de conexión. El campo no siempre se manifiesta de manera evidente. Mantén tu atención en la experiencia misma de estar presente, sin esperar. Paso 8. La fase de unión. Si la práctica se profundiza, llegará un momento en el que la distinción entre yo y lo que percibo empezará a diluirse.
Puede que sientas que formas parte del silencio, que el aire y tu cuerpo son la misma sustancia o que no hay un límite claro entre tu pensamiento y el espacio que te rodea. Esta es una señal de que estás tocando el campo. No intentes retenerla. La mente que quiere agarrar la experiencia es la misma que te puede sacar de ella. Simplemente quédate ahí siendo. Paso 9. El regreso consciente. Después de unos minutos en este estado, empieza a traer suavemente tu atención de vuelta. Siente el peso de tu cuerpo en la silla o la cama. Escucha los sonidos cercanos. Abre y cierra las manos. No te apresures. Salir bruscamente puede provocar una sensación de desconexión o confusión. Hazlo como si volvieras de un lugar profundo, llevando contigo una parte de la calma y la amplitud que has sentido. Paso 10. Registro y anclaje. Antes de levantarte, dedica unos instantes a registrar mentalmente o por escrito lo que hayas percibido. No importa si fue muy sutil o muy intenso, el simple acto de ponerlo en palabras ancla la experiencia en tu memoria y refuerza la señal al campo de que quieres seguir explorando. Jacobo insistía en que la conexión con el campo se fortalece con la práctica repetida y la observación atenta de cada intento, sin juzgar si funcionó o no. Práctica diaria. Para que esta técnica dé frutos, lo ideal es practicarla todos los días, aunque sea por 10 o 15 minutos. Al principio, puede que sientas que solo estás sentado respirando. Con el tiempo, la conexión se hará más tangible y fluida. No busques experiencias espectaculares cada vez. El campo no se mueve al ritmo de nuestras expectativas. Muchas veces, la verdadera transformación ocurre de manera tan gradual que solo la notas al mirar atrás y ver cómo ha cambiado tu manera de reaccionar, decidir y percibir. Adaptaciones para distintos momentos del día. Si practicas por la mañana, puedes usar esta conexión para establecer una intención clara para tu jornada, visualizando cómo quieres sentirte y qué tipo de eventos quieres atraer. Si lo haces por la noche, es un momento ideal para liberar preocupaciones y entrar en un sueño más profundo y reparador, llevando contigo esa sensación de unión con el campo. Incluso puedes introducir una imagen o símbolo antes de dormir, para que el campo trabaje con él durante el descanso. La actitud correcta. Por encima de la técnica, lo más importante es la actitud con la que practicas. Apertura, curiosidad y respeto. Jacobo advertía que acercarse al campo con una mentalidad de control o manipulación suele bloquear la experiencia, porque el campo refleja nuestro estado interno. Si llegas con apertura, recibirás apertura. Si llegas con tensión, encontrarás tensión. Por eso, cada práctica empieza por ti, por cómo te colocas internamente antes de tocar esa frecuencia. El compromiso silencioso. A medida que repitas esta práctica, notarás que algo empieza a cambiar. Quizá tu reacción ante una discusión sea más pausada. Tal vez empieces a notar patrones de coincidencias o descubras que ideas creativas aparecen con más facilidad. Estos cambios son señales de que no solo estás visitando el campo, sino integrándolo en tu manera de vivir. Y ese, al final, es el verdadero objetivo. No depender de un ritual para conectar, sino vivir conectado de forma natural. En palabras de Greenberg, no buscamos llegar a ningún lugar, buscamos recordar que nunca nos fuimos. Hay un instante, justo después de cerrar los ojos y antes de que el sueño te reclame, en el que todo parece suspenderse. El ruido del mundo se apaga, el peso del cuerpo se disuelve y lo único que queda es un espacio amplio, silencioso, sin paredes. Muchos lo ignoran. Pasan de largo, creyendo que es solo un parpadeo de la mente antes de dormir. Pero Jacobo Greenberg sabía que en ese instante se abre la puerta. No una puerta física, sino un umbral invisible, un acceso directo al tejido donde todo está.
conectado. Lo llamaba el campo, la matriz, la red que sostiene la existencia, y advertía, entrar allí es posible para cualquiera. Pero no todos están dispuestos a asumir lo que eso significa, porque entrar al campo cuántico no es solo un acto de curiosidad, es un acto de rendición. Significa aceptar que la realidad no es sólida, que lo que llamamos yo es apenas un nodo en una trama infinita y que todo lo que pensamos, sentimos y hacemos vibra en esa red, afectando y siendo afectado por todo lo demás. No es cómodo, no es seguro, pero es real, y una vez que lo sabes, ya no puedes desaberlo. Jacobo no buscaba seguidores, buscaba exploradores, personas dispuestas a mirar más allá de la superficie, a enfrentar el vértigo de descubrir que no hay un afuera y un adentro separados, que todo es un continuo. Decía que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en comprender que tú mismo eres el campo, que no hay distancia entre lo que imaginas y lo que existe, solo un leve desfase de atención, y que, si aprendes a ajustar esa atención, puedes reescribir tu vida como quien modifica una frase en un texto que siempre ha estado ahí, esperando que lo leas. Pero con ese poder viene una responsabilidad inmensa, porque así como puedes sintonizar con belleza, también puedes conectar con tus propias sombras. El campo no discrimina, no filtra, no protege de ti mismo. Por eso Jacobo insistía tanto en la preparación. Limpiar la mente de resentimientos, calmar el corazón de miedos, afinar la intención como quien afina un instrumento antes de tocar. Solo así, decía, podrás entrar y salir sin perderte. Lo más inquietante, sin embargo, no era el acceso al campo, sino lo que ocurría después. Muchos de los que practicaban con él relataban que, tras una sesión profunda, la realidad cotidiana empezaba a comportarse de maneras extrañas. Objetos que aparecían o desaparecían sin explicación. Coincidencias tan exactas que dejaban de parecer casualidad. Sueños que anticipaban conversaciones, lugares o rostros que aún no se conocían. Y, en algunos casos, una sensación persistente de que algo o alguien observaba desde ese lado invisible de la existencia. Jacobo jamás confirmaba ni negaba estas experiencias. Solo decía, el campo siempre escucha, pero no siempre responde como esperas. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quizá te estés preguntando si todo esto es verdad o si es solo una historia fascinante. Tal vez tu mente racional intente buscar pruebas y tu corazón en silencio ya sepa la respuesta, porque en el fondo todos hemos sentido alguna vez esa conexión. Una mirada que transmite más que 1000 frases, una idea que llega entera en un segundo, una certeza inexplicable de que algo está por pasar. Momentos en los que el tiempo parece doblarse y el mundo se acomoda para que ocurra lo que debía ocurrir. Esos destellos son ventanas al campo, y tú decides si las dejas abiertas o las cierras. El legado de Jacobo Greenberg no está en libros olvidados ni en teorías guardadas en archivos. Está en la invitación que nos dejó, la de atrevernos a percibir más allá de los límites impuestos. No para escapar de la vida, sino para vivirla con una conciencia más amplia, más afinada, más libre. Él decía que el verdadero viaje no es hacia otro lugar, sino hacia la expansión de nuestra percepción, que el campo cuántico no es un destino, es un recordatorio de quién eres en realidad. Ahora, imagina por un momento que todo lo que has pensado hoy, cada imagen, cada emoción, ha dejado huellas en ese tejido invisible. Imagina que esas huellas seguirán extendiéndose, tocando otras vidas, otros lugares, de formas que nunca verás, pero que existen. ¿Qué elegirías proyectar si supieras que nada se pierde? ¿Qué historias sembrarías en el campo si entendieras que algún día florecerán aquí o en otra parte? Esa es la última enseñanza, y quizá la más simple de todas.
Tu atención es la herramienta más poderosa que tienes. Donde la pongas, creas. Y cada día, cada instante, tienes la oportunidad de elegir si tu atención alimenta el miedo o la posibilidad. El campo no es un milagro externo que llega para salvarte. Es un espejo que amplifica lo que llevas dentro. Por eso, antes de buscar entrar en él, pregúntate, ¿qué quiero llevar conmigo cuando la puerta se abra? Si decides seguir este camino, recuerda que no hay prisa. El campo no se aleja ni se esconde. Está aquí, ahora, latiendo con el mismo pulso que tu corazón. Lo único que necesitas es aprender a escucharlo. Y cuando lo hagas, cuando lo sientas como una presencia silenciosa que te envuelve, quizá comprendas lo que Jacobo quiso decir con su frase más enigmática. No buscamos llegar, buscamos recordar que siempre estuvimos allí. Así que esta noche, antes de dormir, cuando el mundo se vaya apagando y notes ese instante en el que todo se detiene, no lo dejes pasar. Quédate ahí, atento, como quien espera un susurro. Puede que lo escuches, puede que no, pero si lo haces, sabrás que has tocado el borde del campo cuántico y créeme, una vez que lo sientas, nada volverá a ser igual. Y así cerramos este viaje, pero no lo tomes como un final, sino como el principio de algo que quizá ya empezó dentro de ti. Porque ahora que has escuchado estas palabras, el campo ya te ha escuchado a ti. Quizá esta noche, mientras duermas, sueñes algo que parezca casual, o recibas una señal tan sutil que casi la pases por alto. No la ignores, podría ser la respuesta o la invitación para dar tu primer paso. Recuerda, no estás separado de nada. Cada pensamiento, cada emoción, cada instante ya está vibrando en el tejido que lo une todo. Lo único que tienes que hacer es prestarle atención. Gracias por dejarme acompañarte en este recorrido por los pasillos invisibles de la realidad. Ahora, el resto depende de ti. El campo cuántico está ahí, esperándote.